Hola, ¿qué tal amigos? Con el gusto de saludarles. Bienvenidos a su programa de Justo en el Blanco de Comunidad Cristiana La Red. Mi nombre es el pastor Víctor Said y bueno, estamos contentos porque hemos tenido noticias de algunas personas que están siguiendo el programa de televisión, de cómo ha sido de mucha bendición para sus vidas, lo cual agradecemos mucho a Dios por la oportunidad que nos da de llegar hasta los hogares que nos ven semana tras semana. Y bueno, para quienes quieran contactarnos, ¿verdad? Para cuestiones de oración o de cualquier otra necesidad que tengan, por favor, anote teléfonos 01-777-318-7590 o bien, si lo quiere hacer a través de correo electrónico que es victor.justoenelblanco@gmail.com o a través del Facebook que es Justo en el Blanco. Y quienes prefieran hacerlo a través del Twitter puede ser Justo en Blanco. Pues ahí están los puntos de contacto y estarán apareciendo durante todo el transcurso del programa del día de hoy. Y bueno, hoy quisimos traer un tema que me parece muy relevante y muy importante en este tiempo, en esta fecha. Y quiero hablarles sobre la festividad del Halloween. Tan necesario saber las raíces de muchas festividades que se celebran no solo en nuestro país sino en otras muchas naciones y saber de dónde viene el fundamento y la raíz de esas celebraciones. Así es que vayamos al mensaje y regresamos en un momento más. Estás viendo Justo en el Blanco. Pues quiero comenzar con la definición de la palabra o de dónde viene la palabra Halloween. Es una expresión inglesa, la palabra hallow, así la primera parte de la frase o de la palabra hallow, es una expresión que se refiere a todos los santos. Incluso en el original dice All Hallow, que significa todos los santos o los santos. Eso significa la primera parte de la palabra, y la even, o sea, la última parte even, que es una contracción, el in, o sea, la letra IN es una contracción de even, significa en y o que viene. Entonces, la frase completa de Halloween o Halloween significa víspera de todos los santos. Eso significa la palabra Halloween, víspera de todos los santos. Y otra cosa que queremos ver es qué es lo que dice la historia respecto a esta festividad. La historia universal podemos encontrar que existieron un grupo de personas arias, de raza aria, llamados los celtas. Y esos celtas que emigraron de Asia hacia Francia y hacia Inglaterra, esos son esas personas que emigraron y que ocuparon mucha parte de Francia, norte de Francia sobre todo, y parte de las islas británicas, y ellos empezaron a habitar ahí, y también otros países de Europa, pero mayormente esas dos naciones. Y dentro de este grupo podemos encontrar que tenían sacerdotes, unos sacerdotes que se llamaban druidas. Estos sacerdotes tenían prácticas religiosas y en algunos aspectos los celtas con el hinduismo, que es una religión, tienen muchas similitudes en sus prácticas religiosas. También les puedo decir que todas estas prácticas y estas costumbres y cualquier otra festividad, hermanos, esto es muy importante que nosotros sepamos, cualquier festividad, cualquier celebración tiene una raíz. O sea, no es así como que pum, de la noche a la mañana surgió, tiene una raíz, tiene un trasfondo y tenemos que investigarlo y documentarnos. Los celtas, por ejemplo, creían, al igual que el hinduismo, creían en la reencarnación y la transmigración del alma, es decir, enseñaban a los seres humanos que pueden reencarnar en otra persona, que cuando mueren reencarnan en otra persona, o incluso pueden reencarnar en animales. Por ejemplo, el hinduismo cree que depende cómo te portes en esta tierra, cuando tú vuelvas a reencarnar, puedes reencarnar en una persona o en una, ellos le llaman castas, en la India tienen castas, entonces si tú te portaste mal, según dicen ellos, entonces cuando tú reencarnes vas a reencarnar en una casta más baja de la que tú estabas. O viceversa, si tú te portaste bien, vas a reencarnar en una casta, en una persona que está en una casta superior. Pero por eso les digo que los celtas, la religión de los celtas y del hinduismo son muy similares en algunos aspectos. Entonces los celtas, les decía, se establecieron al norte de Francia y las islas británicas,
y eran practicantes de la brujería, ojo, y las ciencias ocultas, la adivinación, la astrología, ¿verdad? Y la adoración a la naturaleza, adoración a los árboles y la comunicación con los espíritus. De hecho, el término druida significa sacerdote del culto al árbol del roble. Se lo voy a repetir. Druida significa sacerdote del culto al árbol del roble. Algo que le quiero decir como información adicional, los druidas adoraban los árboles, la naturaleza. Y algo que es a algunos de ustedes se los he comentado, aquí en nuestra ciudad de Cuernavaca, ¿verdad? Los que fueron los moradores primero sobre esta tierra, también eran adoradores de los árboles. Por eso usted ve que Cuernavaca, el municipio de Cuernavaca, tiene como un símbolo, un árbol, y ese árbol tiene una lengüita. No sé si lo ha observado el logotipo. Porque creen ellos adoraban a los árboles, ¿verdad? Y es importante que usted sepa dónde estamos parados, en qué ciudad estamos viviendo y qué se adoraba aquí, en Cuernavaca específicamente. Solamente se lo digo como dato. Ok. Otra cosa que les puedo decir acerca de esto es que los celtas adoraban al Señor de la muerte, o le decían el dios Samaín, al cual ofrecían sacrificios humanos, específicamente le ofrecían niños y bebés. Toda esta información, hermanos, que les estoy dando, no es una información que yo me haya sacado de la manga. Esta información usted la puede investigar, ¿verdad? Y va a buscar y encontrar que esta información es real. Se tiene la creencia que este dios, o sea el dios Samaín o el dios de la muerte, provenía de otro dios que era el dios Dis, así D-I-S, que es el dios romano de la muerte. Esta celebración del Halloween o festividad se celebraba los días 31 de octubre. Los druidas y los celtas marcaban como día del año nuevo el día 1 de noviembre. Para los celtas el 31 de octubre era el fin de su año y el 1 de noviembre comenzaba el año nuevo para ellos. Por eso esta festividad la tenían el último día del mes de octubre. También enseñaron que el último día del año, o sea de ese 31, el dios de la muerte llamaba a todas las almas que habían muerto para que tomaran el cuerpo de un animal. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Este dios de la muerte que visitaba era el que llamaba a todas las almas para que vinieran y habitaran en algún animal. Según estas creencias, las almas de los buenos reencarnaban en seres humanos. Si alguien había muerto y había sido una buena persona, esa alma que vagaba en pena iba a reencarnar en un ser humano. Pero si esa alma había muerto y había sido una persona muy mala, iba a reencarnar en un animal. Las almas de los malos o de los condenados reencarnaban en estos animales que le digo. Y los druidas, estos sacerdotes, creían que el alma de los muertos que había sido malos y que estaban castigados podían aliviarse en un lugar llamado purgatorio con oraciones, sacrificios o regalos al Señor de la muerte. ¿Encuentras semejanzas y similitudes con algunas prácticas que se hacen acá en nuestro país? Quiero decirle que hay muchos pueblos alrededor del mundo que tienen este tipo de festividad bajo otros nombres. Por ejemplo, en la India, o los hindúes más bien, su noche de la muerte le llaman la noche del Holi, así le llaman. En México, el día 2 de noviembre es el día de los muertos, así le conocemos acá en México. Y bueno, usted puede ver que hay muchas similitudes en muchas culturas, pero no es una coincidencia, hermano. Hay un trasfondo atrás. Ahora, ¿qué es lo que hacen en nuestro país por la cultura aquí en México? El día 2 de noviembre, muchas personas van al cementerio y van a las tumbas de sus seres queridos, ¿verdad? Y les llevan flores, les llevan comida, les llevan regalos, ¿no? Con el propósito de que se tiene la creencia muy propagada que los muertos van a venir y van a tomar las flores o van a tomar el alimento, los regalos o qué sé yo. Contaba una anécdota a alguien que decía que una señora muy arreglada, muy elegante, muy rica, llegó a un panteón y llevaba sus flores, ¿verdad?
y llegó una señora más humilde, así con sus guarachitos, que venía como yo creo que del pueblo, ¿verdad? Y ya ve que a esa gente que viene de provincia, que es muy humilde, a veces en un tono despectivo le llaman indio, ¿no? O india, ¿no? Y entonces esa señora llevaba una cazuela muy grande de mole. Y allí iba como que, pues un poco como batallando con la cazuelota de mole, va, llegando al panteón. Y entonces la señora, muy alzada y muy rica y muy bien vestida, le dice: oye, india bruta, ¿quién crees que se va a comer ese mole? Dice: pues sus muertitos cuando vengan por sus flores. Entonces, tanto una está mal como la otra, porque por ignorancia la gente hace este tipo de cosas, por falta de conocimiento. Entonces, no es verdad que vengan las almas de los difuntos. Y ahorita vamos a ir viendo poco a poco cómo es que sucede esta parte. Vaya usted a Juan, capítulo 8, el Evangelio según San Juan. Vamos a ir a la Biblia para que la palabra de Dios nos vaya quitando los velos, si todavía hubiera algunos, para que entendamos qué es lo que la palabra enseña acerca de todo esto. Juan capítulo 8, verso 31. Y cuando lo tenga, dígame: ahí estoy, pastor. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en él: si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas veces, hermanos, las personas no son libres, viven en cautiverio, viven engañados, porque no han conocido a Cristo, porque no han podido permanecer en la palabra del Señor. Y dice Jesucristo que si permanecemos en Él, conoceremos la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Y yo oro esta mañana para que los que estamos aquí y los que nos mirarán por televisión puedan llegar a la libertad de Cristo Jesús. Ya vuelve Justo en el Blanco.